11 de la mañana y nosotros nos encontramos del Palacio Federal Legislativo acá en Caracas, Venezuela. El día de hoy está planteada la sesión ordinaria con 3 puntos en la agenda del orden del día, entre ellos la discusión del proyecto de ley de reforma de la ley de hidrocarburos. Pero en este momento vamos a escuchar a la diputada Adriana Pichardo, que nos tiene información sobre los reclusos que se encuentran en motín en el helicoide. Vamos a escuchar. De los venezolanos que se encuentran secuestrados en las instalaciones del SEBIN Helicoide. Quiero recordar al país que allí se encuentran 18 presos políticos, hay mujeres, hay un menor de edad, hay 4 venezolanos, 2 presos políticos y 2 presos comunes con boleta de excarcelación. En este caso los policías de Chacao con más de 2 años con su boleta de excarcelación. Hay un joven tachirense, el joven Gabriel Reyes, con una medida de casa por cárcel desde diciembre de 2016. Esto es una prueba de que allí lo que están es secuestrados. Ellos no tienen ninguna autoridad para mantener a nadie si ya tienen una boleta o una orden de un tribunal. Recordamos que es el tribunal el único que dice quién está libre y quién no. No un organismo de seguridad como el SEBIN, que está usurpando funciones, está extralimitándose y está violando derechos humanos y el debido proceso. Es por ello que después, además de 55 días de aislamiento absoluto, luego de que los presos políticos hicieran una toma pacífica hace 55 días, hoy los mantienen aislados. Luego del proceso de excarcelación, la respuesta, digamos, para los que quedaron confinados en el helicoide fue aislarlos absolutamente. No pueden recibir visitas, no pueden recibir a sus abogados, no reciben alimentos y tampoco sus enseres personales para su limpieza personal, sus sábanas, sus almohadas, nada. Los encuentran en un total y absoluto aislamiento y tienen muchísimos días, además de 55, que tampoco les permiten tomar el sol. De acuerdo con los videos que circulaban la mañana de hoy, ellos estaban pidiendo que se acercara hasta ya la Comisión de la Verdad. ¿Usted sabe si ha habido alguna diligencia por parte de esta Comisión de la Verdad hasta el día de hoy? Mira, nosotros no tenemos nada que ver con la Comisión de la Verdad desde esta Asamblea Nacional. Sin embargo, hemos trabajado de la mano con la Coalición de Derechos Humanos y de la Democracia, la Coalición de Abogados, quienes el día de ayer se comunicaron personalmente con el Ministerio Público para hacerles saber lo que estaba sucediendo, al igual que con la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal. Y a esta hora la única que ha hecho presencia es la Conferencia Episcopal, que hace unos minutos llegó a las puertas del helicoide junto a los familiares y a los abogados, y por supuesto no se les permitió entrar a verificar el estado en el que se encuentran los venezolanos. Voy a dejar en la palabra al diputado Renzo Prieto, quien en minutos estará haciendo una moción de urgencia en la plenaria de la Asamblea Nacional. Bueno, hago un llamado a toda la ciudadanía para que estén pendientes de lo que sucede en el helicoide, que desde el día de ayer a las 4:30 de la tarde, los privados de libertad que ahí se encuentran, que son aproximadamente 150 detenidos, entre los cuales son 18 presos políticos, tomaron nuevamente de forma pacífica las instalaciones de este centro de reclusión, debido a todas las injusticias que ahí se viven. Podemos saber que para el día de ayer era el día 55 del total aislamiento. Desde ese día se cumplía la misma fecha de la toma anterior, donde la cual yo estuve presente, donde yo estaba recluido. Se lograron las libertades, se lograron algunas excarcelaciones, pero la injusticia sigue, la tortura, los tratos crueles e inhumanos siguen en ese lugar y cada día se agudiza. Hoy en día esos presos o los que se encuentran allí detenidos ilegítimamente, ilegalmente, porque hay personas incluso sin presentación, hay personas con boletas de excarcelación, tanto presos políticos como comunes, otros con boletas con condenas cumplidas y otros con casa por cárcel. Todos ellos han sido totalmente aislados. No tienen derecho a visita, no tienen derecho a llamar a los familiares, no tienen derecho de tomar el sol, de tomar aire, de que las familiares le hagan llegar un poco de alimento. O sea, no tienen comunicación alguna con el exterior. Y debido a eso, tomaron nuevamente la decisión de tomar las instalaciones y exigir nuevamente la libertad y que se respete el debido proceso de todos los detenidos que se encuentran ahí en las instalaciones del helicoide. Diputado, la salud de algunos de las personas de los reclusos que han protagonizado esta toma se ha visto afectada o también se ha resultado afectada su salud por las condiciones de aislamiento. Pues la salud de las personas que siempre hemos hecho vida allá adentro siempre es afectada, ya que las condiciones no son aptas para un ser humano, porque vuelvo y repito, son las condiciones donde el detenido, el privado de libertad que se encuentra allí, nunca toma el sol, nunca toma aire, son zonas totalmente selladas, cerradas, de puro concreto y rejas.
la alimentación no les da acorde, todos tienen problemas de salud y nunca se les da la asistencia médica acorde. No hay agua, a veces no hay electricidad, o sea, las condiciones son deplorables y eso siempre lleva a que la condición se venga en detrimento, mejore y nunca se le atiende al preso, nunca, jamás. Ahí está Lorenzo Salé, que hace poco pues, se le ha denunciado por su tema de salud. No, en los 4 años, hasta ahorita fue que más o menos fue trasladado al Hospital Central. Yo duré 4 años, 23 días, nunca fui trasladado y así son todos los detenidos que se encuentran en el lugar. Declaraciones, con respecto al ingreso de un posible grupo comando de la Guardia, no, es del mismo, de los funcionarios mismos del SEBIN. El grupo comando del SEBIN tomó parte en las instalaciones, pero otra parte se encuentra tomada todavía por los privados de libertad. O sea, todavía tienen ellos la mitad del control y los prisioneros la otra parte. Bien, escuchábamos las declaraciones de la diputada Adriana Pichardo y del diputado Renzo Prieto, quien hacía un balance de lo que está ocurriendo a esta hora en el Servicio Bolivariano de Inteligencia en el Helicoide, donde se efectúa o se registra un motín desde el día de ayer en el que los privados de libertad comunes y presos políticos exigen la presencia del fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que pueda mediar en la situación, debido a que hay personas que se encuentran con boleta de excarcelación y no han sido liberados, entre ellos los policías de Polichacao, quienes exigen que ya con su boleta sean puestos en libertad. Al menos habría en este sitio de reclusión 18 presos políticos que estarían exigiendo pues la presencia no solamente del fiscal, sino de la Comisión de la Verdad, para que pueda mediar en la excarcelación de los mismos. El diputado Renzo Prieto indicaba que hay torturas en este centro y que no ha sido atendida la salud. Vamos a seguir escuchando declaraciones. El derrame petrolero sobre aguas dulces más grandes que conoce la humanidad. Fueron entre 60 y 120 mil barriles de petróleo, de crudo, que después de rota una tubería, cayeron por más de 48 horas al río Guarapiche. Mientras tanto, PDVSA y todo su personal se encontraba por ser 4 de febrero, repito, del año 2012, acá en Caracas, rindiéndole homenaje al expresidente Chávez. 48 horas duró aproximadamente un derrame por esa ruptura de tubería, ocasionando entonces el derrame petrolero sobre aguas dulces más grande que conozca la humanidad. En esa oportunidad, el gobernador del momento, José Gregorio Briceño, dio instrucciones inmediatas del cierre de la planta potabilizadora de agua que se surte del río Guarapiche, donde fue el derrame, para que la planta potabilizadora no se contaminara y los ciudadanos de Maturín, capital del estado, que alberga 60% de la población del estado, no se envenenaran. Esto tuvo un alto costo político. Después de nuestras denuncias, después de tanto decir desde esta Asamblea Nacional a las autoridades de PDVSA sobre la atención que deben tener para la atención a la naturaleza, se vuelve a producir desde la misma planta de Jusepín un nuevo derrame petrolero sobre el río Guarapiche. Esta vez, de manera irresponsable nuevamente, el ministro Quevedo indica que la responsabilidad fue por las fuertes, que la causa del accidente se debió a las fuertes lluvias que desbordaron los tanques de agua donde se separa el crudo del agua en la planta de Jusepín. Resulta que ni PDVSA tenía los equipos vacuum para extraer agua, ni tampoco fue atendida debidamente, diligentemente, rápidamente, un nuevo derrame que llevó al río Guarapiche 1000 barriles de petróleo, muy inferior a la vez anterior, ciertamente, pero igual un daño importante. Inmediatamente, la gobernación del Estado, y desde la anuncio de los diputados, exigimos el cierre de la planta potabilizadora, lo cual se realizó al inicio por 10 horas. Hoy se indica que la planta potabilizadora está cerrada de manera indefinida. Hacia la familia, hacia los ciudadanos, el impacto de este derrame es que en el 60% de la población del estado, hoy radicada en Maturín, no tienen agua potable.
y deben recurrir a la compra de botellones, a la compra de cisternas para poder abastecer en sus hogares del vital líquido. La advertencia hacia ellos es que hagan los depósitos de agua necesarios, debidamente cuidados y vigilados, pero además hagan el hervido de las aguas, pues se desconoce el tiempo por el cual la planta potabilizadora estará cerrada, pero además el tiempo por el cual no tendremos el vital líquido en nuestras casas. La responsabilidad de la empresa PDVSA para con lo que significa la salud de los ciudadanos de Monagas, pero también de la responsabilidad intergeneracional que tiene por la contaminación de uno de los principales ríos del Estado, es lo que queremos documentar desde la Asamblea Nacional para establecer las responsabilidades necesarias. Ya la Fiscalía del Ministerio Público en materia ambiental y en materia de corrupción tienen 4 ciudadanos detenidos de la planta. El gerente de la planta Gas y Agua Furrial, Luis Jiménez, el gerente de producción, Joel Richard González, el operador de guardia de Consola y Givenchy José Sanabria Barreto y el panelista Irving José Rendón Brito. Si bien es importante que se hagan las averiguaciones y que se hagan las pesquisas necesarias, queremos llamar la atención que esto es apenas una partecita de las responsabilidades. Eran los que estaban de turno, eran los que debieron advertir, lo advirtieron, tenían los elementos necesarios para advertirlos, tenían estos trabajadores y estos gerentes el vacuum a la mano, tenían las formas de comunicar y de atender inmediatamente la contingencia desde que se produjo desde las 2 de la tarde. Son elementos que tenemos que ver porque la información que tenemos desde la Asamblea Nacional es que el deterioro causado por la corrupción, por el desmantelamiento que ha habido de la empresa petrolera fundamental venezolana, capital venezolano, ha sido una destrucción total de la empresa. Están pagando hoy 4 trabajadores. La corrupción, la desidia, la imprudencia de toda una clase gerencial y política que descuidó a nuestra empresa, que deliberadamente la ha venido destruyendo, como destruyó la institucionalidad democrática, como han venido destruyendo nuestras infraestructuras, como han venido destruyendo la capacidad de servicio, para mantener a un ciudadano pasivo, sumiso ante un Estado opresivo, criminal, dictatorial. Ante esto, desde nuestra Asamblea Nacional, desde nuestra voz como diputados, no solamente advertirle a la ciudadanía de los cuidados que debe tener para el agua, exigirle a la gobernadora del Estado, que antes de aperturar nuevamente la planta potabilizadora se hagan exámenes independientes del agua del Guarapiche. No queremos el espectáculo aquel bochornoso de Del Pino, hoy preso, tomando agua supuestamente del Guarapiche, sin ningún tipo de estudio para indicar a los ciudadanos que podían beber el agua. No queremos ese tipo de espectáculos bochornosos. Queremos un estudio, puede ser de la Universidad Oriente, de la Universidad Central, de algún laboratorio técnico que nos diga que el agua ya está apta, óptima para el consumo humano, por una parte. Y por la otra, necesitamos hacer un llamado a la ciudadanía para que estén informados, pero además para que reaccionemos en forma de rebelión ante lo que significan nuevos atropellos, nuevas destrucciones de todo lo que es nuestra forma de vida en republicana. ¿Le exhortan el expresión de la gobernadora a la Asamblea Nacional desde la Comisión de Ambiente o el bloque de Monagas va a hacer alguna investigación independiente de lo que allí pasó? ¿Se van a conformar con lo que está haciendo el Ministerio Público? Todos sabemos las limitaciones que tenemos desde las comisiones y desde la Asamblea Nacional para realizar investigaciones. El Estado, sabiendo que está podrido y todo el crimen que ellos tienen contenido dentro de sus estructuras, evita que la Asamblea Nacional hagamos la labor contralora. Sin embargo, los venezolanos de buena fe, los venezolanos de bien, que aún están dentro de las instituciones, nos proporcionan información relevante para nosotros poder hacer lo propio. Desde la Comisión de Ambiente estamos haciendo una documentación relacionada con este nuevo incidente de derrame petrolero. Para nosotros
conjuntamente con las investigaciones que poco a poco va sacando la Fiscalía y con las informaciones que obtenemos de ciudadanos venezolanos, funcionarios públicos, que les duele la empresa petrolera, pero que les duele además, más importante aún, los recursos naturales que tenemos en nuestro país y que son forma de sostener la vida, pues están proporcionándonos la información para nosotros dar con esto. Pero no está muy oculto toda la causa de este problema, que es la destrucción que ha hecho este gobierno de todo lo que significa la industria petrolera en Venezuela. ¿Gustaría declarar entonces la responsabilidad política del ministro? Por supuesto, del ministro presidente de PDVSA, Quevedo, es el responsable, junto con las personas que de manera, que omitieron hacer lo que debían hacer en su momento en la planta para evitar el derrame. Bien, eran palabras de la diputada María Gabriela Hernández, quien reiteraba su denuncia sobre el derrame petrolero ocurrido en el río Guarapiche, esto en Jusepín, en el estado Monagas. Indicaba que la única responsabilidad en este caso es del presidente de PDVSA, Manuel Quevedo, y que es necesario tomar las medidas para poder brindar, no solamente el saneamiento de este río, sino para que las personas de estas comunidades puedan de nuevo tener el agua potable en esta entidad. También reiteraba que la planta potabilizadora en el estado Monagas se encuentra cerrada, pero que es necesario que antes de reabrirla se hagan los estudios necesarios para poder brindar agua potable a la comunidad. Vamos a escuchar ahora al diputado William Dávila. Hace 2 días en Jamaica. ¿Por qué debe expresar su rechazo? Porque allí le dieron un respaldo a la jurisdicción de la Comisión Internacional de Justicia, es decir, a la Corte Internacional de Justicia, para atender la controversia limítrofe que existe en la zona del Esequibo. Nosotros no podemos aceptar eso, porque Venezuela jamás ha reconocido la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Eso viola el Acuerdo de Ginebra. Es una cuestión de valores y de principios. Y este régimen que prefiere hacerle guiños a la ExxonMobil, quedarse callado ante esta situación del CARICOM, debe expresar de manera contundente ese rechazo, porque eso significa traicionar un valor establecido en la Constitución, que es velar por la integridad del territorio. De manera tal de que la Comisión Especial Mixta de la Asamblea Nacional para el tema del Esequibo, la isla de Anacoco y la fachada atlántica, expresa su rechazo a esa decisión del CARICOM y le exige al ministro de Relaciones Exteriores una nota diplomática contundente rechazando esa resolución del CARICOM, porque eso viola el Acuerdo de Ginebra. Y aquí reiteramos una vez más, hemos llegado al nivel de la Corte Internacional de Justicia por culpa de este gobierno, porque hizo caso omiso a las advertencias de los 2 últimos secretarios generales de las Naciones Unidas, que habían manifestado que si no se llegaba a una solución práctica, la controversia iba a nivel de la Corte Internacional de Justicia. Y ya vemos cómo ahorita entonces el CARICOM toma esa resolución, de manera tal de que aquí hay un manejo de cosas frente al cual la inoperancia de la Cancillería venezolana, la falta de personal profesional y técnico preparado en la materia, un ministerio, mejor dicho, de Relaciones Exteriores que se ideologizó, que no tomó en consideración las realidades internacionales del país y del mundo, ha llevado a que la famosa diplomacia de paz no sea más que una diplomacia de fracasos. Ahí se demuestra una vez más que aquí no hubo política internacional, que no logró una persona a tiempo completo para atender el tema del Esequibo por una parte, y por la otra no se convocó a los expertos, a los activistas en la materia, a las universidades, a los expertos militares, a la gente que sabe
de integración, que sabe de derecho internacional público, que sabe desde el punto de vista de la riqueza minera y de hidrocarburos que existe en la zona en reclamación y sobre todo ya en la fachada atlántica, en donde empresas extranjeras están realizando labores de exploración y eventualmente de explotación de petróleo. Así pues, de que esta es una posición nacionalista de la Asamblea Nacional. Una vez más, reafirmamos nuestros valores y nuestros principios en un país sumergido en la catástrofe que tenemos, en donde no hay comida, no hay alimento, en donde hay una protesta social incipiente. Nos vienen ahora con este entreguismo en donde no existen valores patrios, en donde no existe reconocimiento de la integridad territorial. Porque, ojo con lo que voy a decir, esos 80.000 millones de barriles de petróleo liviano que existe en reserva en la zona en reclamación no es el aspecto fundamental que nosotros estamos hoy día defendiendo, porque eso pertenece al pueblo venezolano, no nos pertenece a nosotros, no nos pertenece a nosotros como asamblea, le pertenece al pueblo venezolano, a las futuras generaciones. Y ahí ha habido una irresponsabilidad de parte del régimen que no ha sabido defender los bienes patrimoniales que le pertenecen a la nación. Diputado, pero ustedes van a hacer una protesta, le van a hacer llegar una protesta al CORICON, o sea, van a hacerles llegar algún documento donde ustedes van a reclamar lo que está diciendo. Sí, señor, y además tenemos un plan de acción. Nosotros vamos a reunirnos con todos los sectores de la vida venezolana, con todas las embajadas correspondientes. Al mismo tiempo, se van a enviar comunicaciones a las empresas petroleras para que sepan muy bien que están desarrollando actividades de exploración y supuestamente para el 2020 actividades de explotación en una zona en reclamación, en donde no ha sido tomada en consideración la Asamblea Nacional. Vamos a actuar de esa manera y estamos precisamente articulando un plan de acción para reunirnos con los embajadores de los países del CARICOM, y la Asamblea Nacional va a reafirmar su posición nacionalista que siempre hemos mantenido en este aspecto. Bien, eran las declaraciones del diputado William Dávila, quien en representación de la comisión mixta que ha instalado la Asamblea Nacional para el tema del Esequibo rechazaba el anuncio o el respaldo que hicieron los países del CARICOM al conflicto limítrofe entre Guyana y Venezuela. Los países del CARICOM pues apuestan a la resolución a través de la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo, este organismo no tiene competencia en este conflicto, pero la Asamblea Nacional insiste en que desde Venezuela no se han hecho mecanismos necesarios para poder resolver esta controversia y que por el contrario Guyana sigue avanzando en lo que es la obtención del Esequibo. Nosotros nos encontramos desde el Palacio Federal Legislativo, donde está planteado una agenda de 3 puntos para el orden del día. El primero se trata sobre la discusión o la segunda discusión del proyecto de ley de reforma orgánica de reserva del Estado y bienes y servicios conexos a las actividades primarias y de hidrocarburos. El segundo es un debate sobre la destrucción del salario y el tercero un debate sobre la crisis del transporte público en el país. Estos son los 3 puntos de la agenda del orden del día. No se aparten porque nosotros vamos a estar llevándole minuto a minuto la sesión planteada para el día de hoy. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como VPI TV y conectarse a nuestro canal de YouTube buscándonos como VPI TV. No se aparten que en tan solo unos minutos iniciará la sesión ordinaria de este martes 10 de julio de la Asamblea Nacional. Yo soy Ana Rodríguez Brazón desde Caracas, Venezuela para VPI TV.